Tony Hernández Pumarejo, escritor y autor, orador profesional y motivacional, presentador de televisión, coach de vida y embajador internacional para el autismo y la salud mental. Está orgulloso de invitarte a su podcast My Time con Tony Hernández Pumarejo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de My Time with Tony Hernández Pumarejo. Y este es su anfitrión, Tony Hernández Pumarejo. Bienvenidos al podcast bilingüe con propósito en este mundo. Y si no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi podcast a través de todas las plataformas, suscribiéndote a mi canal de YouTube bajo Tony Hernández Pumarejo y suscribiéndote en mi podcast a través de todas las plataformas en audio bajo el nombre My Time with Tony Hernández Pumarejo, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon, en todas las plataformas. Su apoyo es crucial, es importante para mí, para poder no solamente coger y hacer este podcast, sino poder expandir. Nosotros hablamos de diferentes temas de motivación, de comunidad, obviamente de autismo, salud mental y entre otros. Y hablamos de historias interesantes de seres humanos a través de todo el mundo que tienen una historia interesante y que pueda poder ayudar a otras personas. Y hoy yo tengo el honor y el privilegio de tener una persona que tiene una historia única, una historia de perseverancia, una historia de lucha a través de diferentes fases de su vida. Ella es miembro importante, especialmente de nuestra comunidad del autismo en Puerto Rico, y tengo el honor y el privilegio de estar entrevistando hoy a María del Rocío Arroyo. María fue Miss Puerto Rico en 1996. Ella es escritora y autora del libro Viajando en el tren del autismo y su conexión con el autismo es que ella es mamá de su hijo que tiene la condición del autismo, que hoy en día se está desarrollando como un adulto joven y yo lo he visto en redes sociales, así que estoy muy orgulloso ¿sabes? De él, de ti, María, de los logros que él ha tenido y de la lucha que tú has hecho por tu hijo, y vamos a hablar de tu historia en el día de hoy. Así que, María, gracias por haber aceptado mi invitación hoy. Está en mi podcast, My Time, con Tony Hernández Pumarejo. Muy honrado. Muy honrada yo también de que me hayas invitado a tu podcast y asimismo invito a todo el mundo que se suscriba en tu podcast porque es importante escuchar todas estas historias, ¿verdad? De diferentes temas que nos están afectando en nuestras familias directamente. O sea, la gente piensa que el autismo es algo que, como antes, que solamente le daba a uno en el barrio o a uno en toda la ciudad. No, señores, hoy en día tenemos, en cuanto al autismo, por lo menos en cada familia, un miembro con autismo. Y de acuerdo a la estadística del CDC, ahora mismo es uno de cada 36 niños que son diagnosticados con autismo en Estados Unidos. La tasa sigue de incremento. Por eso que la educación es lo importante. El primer paso, el autismo no solamente, ¿sabes? Ya basado en el trabajo que yo hago, hay que ver no solamente el autismo sino con la persona diagnosticada, sino también con la familia también. El autismo impacta a las mamás, a los papás, y en el términos de calidad de vida. Así que importante la educación y vamos a estar hablando de eso hoy, María, en nuestra entrevista. Pero antes de entrar a lo que es el autismo, vamos a hablar un poquito más de tu comienzo, de tu historia. Y la primera pregunta que yo te voy a hacer, yo se la hago a todos mis invitados y todas mis invitadas. Yo te pregunto, ¿cómo definirías tu vida, la vida de María del Rocío de Arroyos, en unas pocas palabras? Definitivamente intensa y amor. Intensa y amor. Excelente, y yo creo que lo resumes muy bien con esas dos palabras, porque así ha sido tu historia. Háblanos un poquito de tus raíces, obviamente, ¿sabes? Puertorriqueña, nacida y criada en la isla. Háblanos de un poco de ti, de tus comienzos. Si puedes compartir un poquito de eso, por favor, de tu historia. Claro que sí. Bueno, pues yo nací un 9 de septiembre del 75. Tengo 48 años.
Nací y criada en Puerto Rico, padres puertorriqueños, clase media, en donde mis papás pues hicieron todo el esfuerzo posible para que mi hermana y yo pudiésemos tener todo lo que pudiéramos, ¿verdad? Querer y necesitar para estudiar y desarrollarnos. Siempre con un objetivo que decía mi papá era, estudien, ustedes son mujeres, necesitan estudiar y prepararse para que no dependan de nadie en la vida. O sea, tú puedas tener tu propia pareja, ¿verdad? Y cada quien pueda hacer su vida en conjunto, pero no depender del sistema ni de nadie. Así es que seguimos así, mi hermano y yo estudiamos, yo estudié en comunicaciones en la UPI, en Río Piedra, y entonces comienzo mis primeros pininos en modelaje a los 16 años porque yo era muy tímida, Tony. Yo no hablaba nada. Yo era introvertida. Y entonces mi mamá eso le preocupaba porque se acercaba ya a la hora de ir a la universidad. Me pone en clases de modelaje en la Academia de Rose Pérez, aquí en Santurce. Y el modelaje sacó todo lo que yo tenía dentro de mí de extrovertida y me enseñó muchísimo. Sí, que pudiste ir más allá de la timidez, más allá de being shy, o sea, en inglés, con otras personas. Exacto. Y mencionaste cómo empezaste en términos del modelaje, la cual lo que te llevó a los certámenes de belleza. ¿Qué fue lo que te motivó, te Correcto. inspiró en entrar en este campo? Pues mira, primero que en el modelaje definitivamente fue por mi forma de ser. Mi mamá quería que yo tuviese una seguridad en mí misma mejor. Y un día, una ex Miss Puerto Rico que trabajaba conmigo en una tienda, las dos trabajábamos juntas, me invita a entrar al certamen de Miss Puerto Rico, pues yo estaba buscando un certamen de belleza para exponer mi rostro y mi figura, porque mi intención era estar en el modelaje activa todo el tiempo y no ser reina. Yo no quería ganar. Yo entré buscando una exposición y ella me dice, entra a Miss Puerto Rico de Ana Santisteban, que en paz descanse, cuando Ana lo tenía, y yo te aseguro que tú vas a ganar porque es que me huele, tienes como que todo para tu ganar. Pues entré y yo dije, bueno, por lo menos llegar lo más lejos posible para que mis papás que se esforzaron tanto porque yo estuviera aquí económicamente, etcétera, pues vean que yo he hecho algo, por lo menos llegar a la semifinalista. Cuando entré a la semifinalista, dije, ya gané, ya no necesito más nada. Cuando entré a las finalistas, dije, señor, gracias, pero it's okay, ya gané, está bien. Cuando quedé con la última, ahí sí que entonces los nervios entraron y dije, no puede ser que esto de verdad vaya a ser para mí. Y cuando gané, pues mi vida cambió en un segundo. Un segundo. Te cambia la vida cuando el animador dice, y la reina es, y dice tu nombre, tu vida cambia. Me imagino cómo fue ese momento. O sea, ¿cómo te sentiste cuando anunciaron que te convertiste en Miss Puerto Rico? ¿Cómo fue esa Es- emoción? ¿Cómo Eso fue? fue era como si hubiese caído, tipo Alicia en el País de las Maravillas, Alice in Wonderland, así por un hoyo, y caí a otro nivel, a otro lugar. Así yo me sentía como en una burbuja, entonces toda la prensa encima de mí, tomando fotos, 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 y yo tenía que sonreír, pero no podía al mismo tiempo. Veía a mi familia salir corriendo porque a las familiares los sacan rápido del teatro para evitar algún enfrentamiento con otros familiares que quedaron, ¿verdad?, con molestos. Entonces, para mí era como todo un momento bien, bien, bien complicado y me cogieron por la mano y me llevaron por detrás, por backstage del Bellas Artes para manejarme aparte, que no me vieran, en lo que todo el mundo, tú sabes, se ponía en orden, pero es un corre y corre, Tony, es una cosa, y yo lo único que pensé fue, yo gané, yo no lo creía, o sea, como te digo, yo me sentía como Alicia, en un país diferente, mirando todo el mundo, y yo creo que hasta medio año después fue que yo vine a canalizar que había sido Miss Puerto Rico. En menos de procesar, wow, que yo soy, o sea, Sí, Miss Puerto Rico representando mi isla.
Y ese Sí. también, eso fue. Es que lo que pasa es que la gente tiene que ver que los certámenes de belleza sacan personas que son embajadores de ese país. Yo lo veía así, yo era la embajadora de mi isla, donde quiera que yo iba, yo tenía que hablar correctamente de mi isla y defenderla y tú sabes, yo lo veía como tipo político, un político. Tú Ujú. sabes, y tiene que ser así, debería de ser así, porque pues a ti es que te ven con la cinta, pues ella es Puerto Rico, la cinta dice Puerto Rico, así es que ese comportamiento yo siempre lo tuve bien presente, no todas las reinas lo hacen, muchas reinas lo cogen como un trampolín para estar mejor en el modelaje o estar en televisión, yo no, yo lo utilicé para servicio al prójimo. O sea, a mí siempre me ha encantado servir, Tony. Siempre. Y ese fue mi año, servir. Y lo hiciste excelente y tener ese amor por tu patria, por tu isla, por tu país, poder hacer esa diferencia embajadora y representando, poniendo el nombre de Puerto Rico en lo más alto ante el mundo. Exacto. Exacto. Eso, Imagínate, tuve que viajar a Japón. Fue mi primer viaje a las 2 semanas de ganar. ujú, Y yo decía, Dios mío, yo iba en el mismo avión con mis Venezuela y mis Argentina. Y entonces, pues, ellas me veían como que ella es Puerto Rico y yo las miraba igual. Cuando llegamos a Japón éramos casi 200 mujeres de diferentes partes del mundo, diferentes culturas. Se habla de política, claro que sí que se habla de política, aunque se diga que no. ujú. Si va a Miss Ukraine, que está la situación de la guerra en Ucrania, pues obviamente se va a hablar con Miss Ukraine sobre eso. O sea, se convierte en algo ya más definitivamente de embajador de un país. Y me es interesante mencionar la política, o sea, las situaciones políticas de diferentes países, también, ¿sabes? Reconociendo la situación política de nuestro país, de nuestra Sí, isla, que hay unas realidades, hay unos retos, hay unas dificultades que han tenido impacto, como tú lo sabes. Y por eso es que, o sea, una isla tan pequeña como la de nosotros, pero que ha traído grandes logros a través del mundo, que eso es, ¿sabes? Sí, ¿sabes? Podemos seguir horas, horas y horas hablando de sí, muchos líderes, muchos embajadores o embajadoras que han puesto el nombre de nuestra isla, Puerto Rico, en lo más alto. Y eso es lo que necesitamos seguir, continuar para decir que, mira, y yo siempre lo he dicho, o sea, y que Puerto Rico tiene un potencial grande. Muchas veces nosotros podemos subestimarnos a nosotros mismos, y es la realidad. Por eso es que ahora hablando o sea, en este tema de Puerto Rico, pues tenemos que enfocarnos en seguir trabajando para poder cumplir ese potencial. sí. Hay mucho, mucho que se puede hacer aquí. Hay mucha voluntad también de la gente para hacerlo. Lo que necesitamos es dirección, necesitamos recursos, dirección. Y yo entiendo que con esas dos cosas se pueden hacer maravillas. O sea, en el tema del autismo, ni te digo. Y en cualquier tema de salud, lo que sea, turismo. O sea, siempre es voluntad y tener entonces los recursos para poderlo hacer. Y ya, pero piensan mucho antes de hacerlo. Y cuando lo piensan mucho, no ocurre. Y se vuelve como que muy analítico, pensando, y me ha pasado a mí también, pensando con diferentes opciones, que se queda estancado, estancada. Exacto. Sí, no, y tú lo dices perfectamente. Y hablando de un tema específico que nos une a nosotros, ¿sabes? Del tema del autismo, ¿sabes? Hablas de ser embajadora por la isla. Pero tu vida evolucionó y te convertiste en embajadora y luchadora de tu hijo, de tu hijo Dani. Dani. Y yo como pregunto, ¿cómo esto llamado autismo entró en la vida de ustedes? ¿Cómo fue ese proceso? Increíble. Obviamente sabemos que cada familia tiene un proceso de cómo el autismo entró en su casa, ¿verdad? Porque yo digo que el autismo entra en la casa de las personas. Nosotros no le abrimos la puerta, él entra. Y en mi casa, yo siempre, Tony, cuando era en Puerto Rico, me enfoqué en niños con discapacidad, en ayudar mucho en ese año. Y yo no sabía por qué me daba ese feeling.
Cuando tuve a mi hijo y cuando Dani cae en el autismo, y eso fue un día, te puedo decir, claro, fue un sábado, como al mediodía, yo tenía a Dani viendo televisión, sus muñequitos favoritos, sentado en el piso, me está hablando, porque ya él decía un par de palabras, 2 años y medio, y ya él me decía mamá y algunas palabras, y yo le digo, Dani, vengo ahora, voy a la terraza de la casa a buscar algo y regreso. Cuando regreso, Tony, ya mi hijo, el autismo se lo había llevado en ese momento. O sea, Dani miraba fijo al televisor, no me escuchaba cuando lo llamaba. Su mirada era totalmente fija, no parpadeaba, no decía ninguna palabra. Era una cosa como decirte un muñeco sentado ahí. Yo, a mí se me subió y me bajó todo lo, digo yo, las cosas que uno piensa, porque yo sí he estado muy al tanto de las discapacidades de los niños, síndrome Down, etcétera. Pero cuando yo vi eso en mi Dani, algo me dijo, y yo pienso que es Dios, me dijo, cógelo al hombro y sal corriendo donde él, a tal lugar, porque necesita, o sea, me decía, tienes que avanzar, esa voz me decía, tienes que avanzar con él, tienes que avanzar, porque lo vas a perder. Y yo le decía eso a mi mamá, que era la única que me creía, porque otras personas me decían, pero tú estás loca, ¿qué vos te va a decir a ti eso? Y yo no sé, pero hay alguien que me está diciendo que tengo que avanzar y yo voy a avanzar. O sea, a mí no me importa quién yo me tenga que llevar en medio, pero a mi hijo yo lo salvo. O sea, yo no puedo dejar que Dani, que nació supuestamente bien, estaba bien en todo su proceso y de momento, ¡pum!, una regresión severa, severa. O sea, yo esa noche, me acuerdo que era sábado, pues tenía que esperar hasta el lunes para ir al doctor con él. Me amanecí en la laptop buscando información y rápido me salió la palabra autismo. Y yo dije, ok, es autista. Yo lo sabía ya. So, yo lo que necesitaba era que la ayuda de los doctores para que lo evaluaran y me dijeran el diagnóstico por escrito para yo poder buscar más ayudas para él. Porque si tú no tienes un diagnóstico escrito, que es lo que dice mi libro, si tú no aceptas el diagnóstico de tu hijo y esperas que te llegue a tu casa de la ayuda, jamás va a ocurrir. Tienes que aceptar ese denial process, tienes que aceptar que tiene autismo y que lo vas a sacar lo más que puedas. Porque no se sana, pero lo podemos recuperar. Yo Sí. recuperé a Dani, lo recuperé, pero fue, ya te voy a contar ya mismo, pero, o sea, difícil. Y ese momento cuando yo me acuerdo que lo perdí, yo lo puse en el libro porque es un momento donde muchos padres hablan de eso mismo, del momento en donde ellos saben que el autismo entró. Es algo increíble. Sí. ¿Y a qué edad formalmente Dani fue diagnosticado? ¿A qué edad? Fue diagnosticado a los 5 años A los como 5 años. autismo general, imagínate, y a los Ujú. 6 con un síndrome de Asperger. Igual como yo, porque yo fui diagnosticado a los 3 años, autismo en edad, siendo Yes, no verbal hasta los 4. Entonces, por años, 4 años, ya a los 7, 8 años fui evaluado con el síndrome de Asperger. Para las personas que estén sintonizados, que quizás no estén familiarizados, el síndrome de Asperger es lo que es hoy en día el autismo nivel 1, lo que es el autismo de alto funcionamiento. Pero en tu correcto. caso, tú mencionaste diferentes puntos importantes ante esta situación que estabas enfrentando con tu hijo. O sea, tú pasaste por diferentes procesos, pero fuiste muy proactiva en poder buscar las respuestas o soluciones para poder ayudar a tu hijo ante esta situación difícil. Es algo muy importante que muchas veces muchos padres o sea, no razonan en ese proceso Exactamente. o están en negación o por los estereotipos y estigmas que lamentablemente hoy siguen del autismo en nuestra comunidad hispana especialmente, pues no toman acción. Y eso trae sus consecuencias, lamentablemente. Eso es Sí, correcto. Si tú como papá no lo aceptas y avanzas, o sea, tienes que ser proactivo. Dijiste la palabra perfecta. Si no eres proactivo,
te vas a tardar más en recuperarlo. Exacto. Y yendo en este proceso, vamos a ir un poco más en este proceso, María. O sea, ya tu hijo fue diagnosticado en torno a los 5 años. Háblanos cómo fue ese proceso, los retos que él tuvo o que tiene hasta el día de hoy, pero también háblanos de las cosas o si tenías unos pasatiempos específicos o cosas que le gustaba hacer. Si nos puedes ir más en detalle, por favor. Pues mira, interesante es que es cierto, a los 2 años y medio, cuando lo diagnostican, digo, cuando él se va, cuando ya lo logramos ir poco a poco recuperando, él iba a su cuarto y ponía todos sus zapatos en una línea como si fuera un tren. Y tú sabes que a los niños con autismo les encantan los trenes, por muchas razones, pero en específico, pues porque el tren lleva un horario fijo y a mi hijo le encantan los horarios como tienen que ser. So, él hacía esa filita y yo decía, ay, qué niño más organizado yo tengo. Qué bueno que recoge sus zapatos y los pone en fila, porque mi otro hijo no lo hacía. Otra cosa era la parte sensorial, era bien fuerte. Cuando yo le lavaba la cabeza, él sentía literalmente que eran cuchillos que le caían en su cabeza. Y gritaba muy fuerte. Y yo lo sufría con él, porque yo sabía que sí lo estaba padeciendo. Ya yo me había orientado sobre el proceso sensorial. Otra cosa es que un día, Tony, a los 4 años, él estaba en una escuelita, todavía no está diagnosticado, pero bueno, ahí vamos. Y él usó uno de los lápices que usaban para aprender a escribir gordo, y Ujú. sin él darse cuenta, como él no sentía en una parte de su cuerpo, como muchos niños con autismo le pasa, gente, se dan golpes y no se dan cuenta que los tienen. Ojo, se lo enterró en la mejilla. Ujú. Él no lo sintió, la sangre bajando, la maestra se volvió loca gritando y él no lloraba. Y me llamaron a mí, lo llevé hasta la emergencia, y él iba tranquilito, mirándome y sonriente. Y yo le digo al doctor, doctor, qué niño más, ¿cómo es más valiente yo tengo? Y me dijo, no, tú no tienes un hijo valiente. Tú tienes un hijo con una situación complicada porque él no siente en todo ese lado de su cuerpo nada. O sea, o esto es neurológico o esto tiene que ver con condiciones como el autismo. Y ahí fue donde yo terminé de abrir mis ojos, pero así. Yo dije, no, definitivamente tenía un hueco ahí y él no lo sentía. O sea, y lo suturaron sin anestesia. Así es Ujú. que Dani tuvo muchas cosas bien interesantes. Otra cosa era que eh, a él le gustaba solamente un tipo de ropa en particular, tú sabes, según el fabric o el tipo de ropa de tela. Tenía que ser suavecito, sin ningún tipo de nada, o sea, nada que lo fuera a maltratar su piel. Y una piel completamente como si fuera de hule, como los delfines, una piel rara. Y entonces voy yo al doctor, al pediatra, por primera vez, como toda mamá, con toda esta lista de cosas que están pasando, y el doctor no está listo para esto. No estoy diciendo que son todos los doctores, pero en mi época y en mi caso, el pediatra de los niños, que era excelente, me dijo, algo malo pasa, pero yo no sé qué es. Y yo dije, ¿dónde está la educación continua de todas estas personas? Porque aquí está pasando algo y él no sabe qué es. Él no sabe lo que tiene mi hijo y a dónde yo me voy, porque el autismo lo llevaba todos los días un poco atrás. Él iba a ser husky, otra cosa, él iba a ser ancho, como su hermano. La hipotonia, que es un tipo, ¿verdad?, que pierde tono muscular, lo puso bien flaquito, o sea, él fue poniéndose como si fuera un esqueleto. Ujú. Comía solamente 3 cosas, que eso es otra de las cosas típicas de los niños con autismo. Nuggets, les encanta. Arroz blanco, les encanta. O sea, era bien específico con las comidas, y si no era eso, la boca. Él no soportaba tomar en vaso. Tenía que ser con sorbeto porque él salivaba todo se le salía la saliva. Eso es parte del proceso sensorial. Se da terapia.
para toda la parte de la boca, para que, ¿verdad?, pueda sentir, le dolía, que le lavaran los dientes, gritaba. Bueno, podemos estar aquí como yo creo que como años hablando de los síntomas. Sí, porque el autismo es un proceso largo ¿sabes? Son más de 70 personas, seres humanos, diagnosticados con la condición de acuerdo con a las datas de las Naciones Unidas. Y hay 3 niveles de autismo para que el público que entienda. ¿Sabes? Exacto. Está en el nivel 1, autismo alto funcionamiento, o lo que era anteriormente el Asperger. El nivel 2, que es el nivel moderado, autismo moderado. Y el 3, el autismo clásico, el autismo severo profundo, que es el autismo clásico, el nivel 3. Pero hay realidades. Cada persona, ser humano autista, persona con autismo es diferente. Tiene sus características, sus procesos, sus habilidades. Y eso es lo que yo quiero que las personas aprendan en esto del autismo. Pues tú sabes muy bien que muchas veces hay desinformación y estereotipos que no ayudan con nuestra causa. Eso es correcto. Hay estereotipos en películas, y entonces a mí me pasó mucho con Daniel, que como Daniel se veía normal, entre comillas, Ujú. ¿verdad? Porque él, pues no era severo, pero tampoco era completamente normal. Pues entonces muchas personas, incluyendo familiares míos, me decían, él no tiene nada. Él lo que tiene es poca vergüenza, que tú lo mimas mucho, lo sobreproteges y te estás inventando en la cabeza que tu hijo tiene un montón de enfermedades. Entonces, era una evaluación hacia mí injusta, uno pasando por un dolor grandísimo y encontrándose con personas que no te creían. Y entonces tú decías, ¿y para dónde yo voy a mirar? Pues yo dije, yo voy a hacer entonces mi propio team, el Team Dani, aunque seamos 2 gatos o 2 personas. Y esa era mi mamá, mi hermana, mi papá y yo. That's it. Nosotros éramos el Team Dani. Nadie más de la familia ni de amistades, porque no entendían lo que estaba pasando. Ni tampoco vivían conmigo para verlo a él en acción. Muchas veces tuve que grabarlo para poderle enseñar a los profesionales de la salud cuando lo iban a evaluar, que en efecto él hacía cosas típicas de un niño con autismo. Entonces, fueron años, hasta los 6 años difíciles. Y sabes que el diagnóstico de Dani bajó y vino firme en Estados Unidos, en Tampa. Mm. Yo visité un neurólogo allá porque en Puerto Rico no me lo querían diagnosticar. Eso es algo que hay que cogerlo aparte en otro podcast. ¿Qué pasa en la isla que no quieren diagnosticar los niños que son funcionales desde muy pequeños? Mientras más pequeño mejor, porque tenemos el cerebro listo para moldearlo con terapias y con ayuda. De lo Entonces, que es, eso es sí, lo que sí, concuerdo contigo. El autismo en Puerto Rico, yo creo que eso es otro episodio sí, que hay que tocar porque hay bastante que hay que hablar de ahí. Y hay que hablar bastante porque hace falta muchas cosas. Y mucho más siendo adulto, que honestamente, tú lo sabes muy bien, hay que decirlo, para los adultos autistas o los adultos con autismo en Puerto Rico, los servicios es casi, no existe. Yo podría decir que no existe, honestamente. Y pero eso vamos a ir un poquito más adelante. O sea, tú enfrentaste diferentes procesos, diferentes batallas en buscar el mejor apoyo para Dani. mm, Pero pero pudiste luchar y batallar para que que él podría mejorar. ¿Sabes? ¿Qué fue las cosas claves que le ayudaron a él desarrollarse para poder ser lo más independiente posible, funcional posible como persona autista? pues mira, yo en mi caso, Dani ya a los 6, 7 años todavía no leía ni escribía. En Puerto Rico no entendían por qué, no sabían cómo enseñarle tampoco, ni yo tampoco, la verdad. Y me fui a vivir a Tampa un año. Yo tengo familia allá. Y yo me orienté de que tenían unos buenos servicios en un county en particular para este tipo de niños, ¿verdad? El típico niño nivel 1. Y estando allá fue que pudimos darle a él
la evaluación completa psicológica de quién, o sea, su IQ test, porque para poderle dar el diagnóstico de nivel 1 o de Asperger necesitábamos un IQ alto. O sea, hay niños que tienen IQ más bajos, otros medianos, y estos niños normalmente son niños brillantes en cuanto a su inteligencia. Y ese año Daniel recibió terapias, muchas, en la escuela y fuera de la escuela. Yo lo recogía de la escuela y me lo llevaba a un hospital de niños cercano, donde le daban terapia de comida y de disfagia y de esta parte de aquí, sensibilidad en la boca. Fue bien intenso porque esa era la parte más difícil de él. Y le dimos mucha terapia ocupacional sensorial, mucha terapia del habla. Y dirán, pero ven acá, si él no te decía mamá o por lo menos hablaba algo. Sí, pero es que él hablaba, pero no entendía y no entiende conceptos de analítica o de comprensión de lectura. O sea, él puede leer algo en español o en inglés, pero tienes que ir a explicarle el análisis de ese escrito, porque no lo va a entender, ni lo va a captar. Así que se le dio mucho énfasis en todo eso. Él dio un cambio del cielo a la tierra, aprendió a leer y a escribir. Un maestro que hoy en día lo adoro porque él me dijo, yo lo voy a enseñar. ¿Y sabes cómo le enseñó? Él no unía las letras para leer como cualquier niño. Él lo que hacía era que hacía un paneo, vamos a hacer así, miraba el libro, esa página, se la memorizaba en su mente y luego él lo decía, lo recitaba. Cuando llegaba a la página 5. En la página 5 hay 2 párrafos, o sea, su mente maquinaba todo eso, tan, 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 y así fue que él leía, hasta el sol de hoy. Una cosa que tú dices, ¿cómo es posible? Pues sí. Ese año en Tampa, Daniel adelantó y fue el año en que yo lo terminé casi de recuperar. O sea, volvió a ser él, se reía, él era un niño que no se reía, tuvo tantas terapias que, como dices tú, en Puerto Rico hacen falta muchas cosas y por eso tuve que irme para allá. Gracias a Dios por el apoyo de mis papás. De otra manera no lo hubiese podido hacer. Porque mucha gente dice, ah, claro, ella tiene dinero porque ella fue Miss Puerto Rico, es millonaria, se fue. No, no soy millonaria. Estaba trabajando como cualquier persona. De hecho, para poderlo llevar a terapias en Puerto Rico, yo tomé una plaza de ventas, de vendedora, porque me daba la flexibilidad de entrar y salir. Y mi día empezaba a las 7 de la mañana y terminaba a las 10 de la noche. Porque yo salía a las 2 de la tarde a buscarlo a terapia, lo esperaba, lo llevaba a donde mi mamá y regresaba a la oficina a trabajar hasta las 10 de la noche y compensar. O sea, fue una lucha bien fuerte, pero yo tenía un drive, como que esa emoción de verlo un día parado frente a mí y decirme, mami, todo está bien. Y hoy en día eso es lo que él hace. Me dice, todo está bien, yo estoy bien. Y valió la pena, valió la pena. Sí, y los resultados hablan por sí mismos. Hoy en día tu hijo Dani hace diferentes cosas, especialmente en el área de música. Le he visto las diferentes cosas que ha hecho en la música que son muy impresionantes. No sé si puede hablar un poquito más de eso, si es posible, por favor. Sí, él un día, yo no sabía que a él le gustaba el arte. Y yo decía, bueno, no sé hacia dónde Dani se va a dirigir, pero donde sea yo lo voy a apoyar. Y entonces él me dice, un día viendo la película de Wizard of Oz, la versión original, la viejita, Ujú. y él me dice, yo estoy viendo que esos actores, o sea, bailan y actúan, pero no cantan. O sea, ¿por qué no pueden cantar, actuar y bailar? Me dijo, ponme en clases de canto. Y yo lo miré y yo dije, señor, si él no hablaba, ¿cómo yo lo voy a poner en clases de canto? ¿Cómo es esto? Pensaba yo. Y él me dijo, mami, ponme en clases de canto. Y yo, está bien. Pues yo dije, pues por lo menos una terapia y le va a ayudar.
en el habla todavía, que tenía sus cositas. Y empezó a los 15 años. Ujú. Y al año de estar en las clases, que de hecho la maestra se acopló a él, le enseñaba escribiéndole en el cristal del salón todo para que él lo paneara, se lo aprendiera. Al año, un día, él se metió en teatro musical, quiso entrar en teatro musical y le tocó cantar Los Miserables, la canción típica de Los Miserables, Ujú. la más famosa. Y yo dije, Dios mío, él va a cantar eso. Y yo sentada afuera así. Mira, ha sacado un vozarrón, ha sacado una voz de aquí adentro que yo no sabía que existía. Cuando ese niño ha hecho eso, como él es tan flaquito, pues Eileen Lara cuenta que es de la academia, ¿verdad? Donde él estaba, Eileen sale y dice, ¿quién es ese? Y el secretario y secretaria decía, ese es Daniel, el hijo de ella. Y yo, es mi hijo, sí, pero yo no sabía que cantaba así. Tipo Frank Sinatra, tipo Elvis Presley, ya tú lo viste, o sea que tú sabes que es una voz barítono. Siguió 4 años en clases de canto, fijo, 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 Mm, y empezó baile. mm. Me dijo, quiero ahora baile también. Y yo dije, ay, Dios mío, ¿y ahora qué hacemos con este muchacho en baile? Porque él tiene tono muscular bajo, sigue con la hipotonía, eso nunca se va. Y yo decía, se va a hacer daño en algún punto, pero lo puse. Da la casualidad, volvemos a lo mismo, que por ser autista, Ujú. tiene la ventaja de que él se aprende todas las partes del baile exactamente como las baila el maestro. Idéntico, idéntico como si fuera el maestro, una copia. Y los demás muchachos se dieron cuenta de que, porque él no dice que es autista así cuando llega, o sea, se dieron cuenta que there was something wrong here, tú sabes. Y hoy en día Dani está en una compañía de baile aquí en Puerto Rico, se lo quieren llevar para Londres el año que Ah, viene. mm. Sigue cantando, pero se está dedicando un poco más en el baile por el momento. Y pues ha sido todo un éxito las artes, o sea, lo que a sus hijos les guste, aunque sea severo, Ujú. porque hasta los severos te demuestran si les gusta pintar, si les gusta lo que sea. Llévenlos por ahí, Ujú. porque es que algo va a salir de ahí. No, exacto, y lo mencionaste perfectamente y mencionaste lo severo, o sea, la persona que tiene un autismo severo. Muchas personas, lamentablemente en nuestra sociedad, piensan que las personas con autismo severo son incapaces de poder cumplir una mejor calidad de vida, que son o sea, incapaces de hacer o sea, nada. Y yo he dicho, sí, o sea, el autismo no es solamente el doctor bueno, o el good doctor, o otras personas que Exacto. ven en las películas, o incluyéndome yo también, ¿sabes? Yo soy Sí, solamente una historia. Hay unas realidades también, pero no significa que, que las personas con autismo nivel 3 no puedan lograr una mejor vida, lo pueden hacer. Yo siempre lo digo que cada ser humano autista, 1, 2 y 3, no importa, pueden lograr una mejor calidad de vida. Quizá esa persona a nivel 3 no puede hacer lo mismo que una persona a nivel 1, pero no significa que uno es mejor que el otro. Es diferente. Es un claro. proceso, pero no es imposible. Y los resultados, ¿sabes? Cómo tu hijo Dani ha podido desarrollarse, los resultados hablan por sí mismos. Yo he visto sus videos en redes sociales que tú lo publicas y canta de una forma espectacular y baila, uf, una cosa espectacular. Tu hijo tiene grandes propósitos, grandes talentos, Sí, así que sí. es muy importante. Y yendo en esa línea, contando estas historias, ¿qué fue? ¿Sabes? Porque después de un proceso decidiste escribir la historia, contar esta historia en un libro. ¿Qué fue lo que te impidió en escribir, en contar tu historia en un libro? Que si no me equivoco es llamado Viajando en el tren del autismo. Mencionaste ahí de lo del tren del autismo. ¿Qué fue la inspiración detrás del libro? Pues ese año que estuve viviendo en Tampa, vi muchas familias inmigrantes que no hablaban inglés y había muchos libros en inglés con autismo en Estados Unidos, pero no en español. O sea, me di cuenta yo misma buscando para yo también nutrirme y yo dije, algún día si yo voy a escribir algo, lo voy a hacer en español.
primero que todo, para esas personas en Estados Unidos o en Latinoamérica que necesitan leer en español sobre el autismo. Y número dos, pues yo fui escribiendo un diario durante esos primeros 11 años que estuve trabajando con Dani. Tuvimos como 10, 11 años duros con él. Y entonces yo hacía un diario y ese diario se convirtió en el libro. Claro, tuve que buscar una editora que era amiga mía y me dijo, no te preocupes, vamos a editarlo, pero yo le dije, mira, yo lo que quiero es hacer algo educativo. Sí hablar sobre el testimonial de lo que nosotros vivimos porque fue bien fuerte, pero lo quiero poner como si fuera tipo película, que la gente cuando leyera el libro se metiera dentro y estuviera dentro de esa película que ya yo iba pasando, ¿no? Y hablar de todo tipo de cosas dentro de todo, porque iba a ser un libro pequeño para que pudieran leerlo más fácil. Lo más importante que yo puse en ese libro fue el tratamiento que yo le di a Daniel. Y lo puse diciendo con salvedad, no todos los niños van a responder igual que Daniel, como Daniel respondió. Pero aquí está el listado de cosas que yo le hice de exámenes de sangre, listado de suplementos naturales que le di, listado de medicinas químicas que se le dieron por X o Y razón. Aquí tienen todo lo que yo hice con él, de gratis básicamente, de gratis. No tienes ni que hablar conmigo. Tú ve al libro y buscas la página tal y vas a buscar y escoges qué le das a tu hijo. Yo hice un libro para ayudar a tantas familias, pero tantas, que están en países que están peor que nosotros. Hubo una mamá en particular que fue la primera de las primeras que compró el libro. Me escribió un email desde Perú. Me dice, vivo en un lugar bien remoto en Perú. Tengo 2 hijos con autismo. No sé qué hacer con ellos. No hay doctores para ellos aquí. Nadie los quiere atender. Pero tengo tu libro y voy a usar una amiga mía que vive en Chicago, que viene a visitarme, para que me traiga parte de todo lo que tú dices que compraste para tu hijo, que me lo compre para el mío. Y yo le dije, recuerda que no, a lo mejor no es lo mismo, ¿entiendes? El autismo de él versus el que tenía Dani. Pero ella me dijo, no importa, pero es algo. Tú has escrito algo para nosotros. O sea, y ese libro fue un boom y todavía lo es. O sea, a mí me escribió gente toda Latinoamérica, hasta Inglaterra, España. Wow, fue una cosa tan maravillosa y tan bonita. Y entonces hacer la metáfora del tren, en donde yo tenía que entonces, al mismo tiempo, yo quería ayudar a los papás a tomar la decisión de aceptar el diagnóstico de sus hijos. Así es que yo les decía en el libro, les digo, cuando tú estés listo, me dices y yo te monto en mi tren. Te va a tocar el vagón 2, a lo mejor. Pero en ese vagón 2 vamos a ir a cada estación a ayudar a tu hijo. Y a lo mejor te va a tocar en el vagón 1, que es el vagón que va a ir a la ciudad de autismo. Yo menciono hasta una ciudad de autismo. O sea, yo me la creo y se la hago creer a ellos, en donde es una ciudad gris, mustia, donde no hay color y donde vamos a salvar a nuestros hijos que están por allí caminando sin ningún tipo de, tú sabes, yo creé una película y eso es lo que hizo que todo el mundo cuando lo leyera dijeran, wow, espérate. Y muchos papás varones también, muchos varones que en aquel entonces los papás bueno, el de aquí se fue cuando se enteró del autismo, así que con eso te lo digo todo. Pero muchos padres varones me escribían, me monté en el tren, Rocío, ya estoy montado. ¿Cuál es lo próximo? Y yo decía, ¡ah! No puede ser que lo tomaron de verdad, o sea, entienden la metáfora. Mira, Rocío, me voy a montar en el tren, ¿cuál vagón? Y seguían con la misma línea, como si fuera, tú sabes, imaginario. Y ese ha sido, yo entiendo que, bueno, es que el libro tiene tantas cosas bonitas, pero lo más importante ha sido eso, darles lo que yo le di a Dani y darles la oportunidad de montarse en el tren. No, y lo resumes perfectamente en el tren del autismo, porque es un tren, ¿sabes? Es un camino largo, difícil, pero no imposible.
es un proceso. Y lo mencionas perfectamente. Sé que y yo doy, ¿sabes? Doy testimonio que el libro ha tenido un impacto positivo en nuestra comunidad. Y es muy, ¿sabes? Que incluso yo tuve en honor el privilegio de entrevistarte en televisión para hablar de tu libro. Y esto es un dato muy, muy importante de mencionar porque, eh, como sabe, las personas que estén sintonizando saben que yo tuve un segmento en televisión unos años atrás. Y entonces, tú fuiste la primera entrevista que yo hice en televisión, la primera persona que yo entrevisté en televisión, de hablar de tu libro. Yo te pregunto, porque, o sea, hicimos todas las introducciones, yo me introduje, ¿sabes? Yo soy autista, yo escribí un libro también del autismo desde mi vida, desde mi perspectiva, de mi experiencia como un ser humano autista. ¿Cómo, o sea, yo quería preguntarte, cuando yo te entrevisté, ¿cómo fue para ti ese proceso? ¿Cómo te sentiste yo haciéndote esta entrevista? Si no puedes contar. Um, pues mira, fue una entrevista, eh, yo me sentía tan orgullosa porque era como si Daniel me estuviera entrevistando a mí. Yo te vi como mi hijo. Entonces, era como si Daniel estuviera ahí haciéndome todas esas preguntas, todas esas incógnitas, todos esos miedos, por medio de preguntas. Y entonces, ese día para mí fue un abrir, volvemos, otro choque otra vez. Yo decía, Tony es un muchacho, como se ha desarrollado tan brutal, o sea, es un muchacho brillante, es inteligente, sabe lo que quiere, está de acuerdo con la causa y con ir con ella. Entonces yo decía, wow, a lo mejor mi hijo llega a hacer algo así también. Entonces me diste esperanzas también, porque todavía en aquella época Dani estaba en tercer año de high school. So, ya yo no sabía qué iba a pasar luego. Yo sabía que ya le estaba en canto, pero bueno. Y entonces ese día para mí fue bonito, fue muy bueno. Yo digo que Dios lo puso pues para guiarme en el camino. Nos montamos en el tren ese día, Tony, Sí. tú y yo. No, lo mencionas perfectamente. Tuve honrado también de conocerte y aprender más de tu historia también. Fue un paso muy importante, Sí, hablar porque, ¿sabes? Hablando de autismo en televisión, la cual lamentablemente no da muchos minutos al autismo en televisión. no. Pero para tener esa oportunidad de contar en televisión, de esta causa que no solamente impacta una comunidad pequeña, gente, ¿sabes? Estamos nombrando más de 70 millones de seres humanos diagnosticados con la condición. Y no solamente estamos hablando de 70 millones de personas, sino estamos hablando detrás de las 70 millones de personas, sus familias, sus Mm, padres, ujú. los hermanos, también los cuidadores, los maestros, los maestras. Es una comunidad, es un mundo. Y es bien importante que las personas sepan eso del autismo. Bien importante. Y yendo en estas batallas, María, has hablado de la batalla que enfrentaste en el autismo, luchar ¿sabes? Por tu hijo. Pero ahí no terminaron las batallas, tanto para ti como para tu hijo. Yo sé que entiendo que después, en años recientes, pues ustedes han enfrentado diferentes batallas en términos de enfermedad. ¿Sabes? Sé y recuerdo que, ¿sabes? Tu hijo enfrentó un proceso de enfermedad y ahora tú también estás enfrentando un proceso. Si es posible darnos, explicarnos y contarnos un poco más de estas batallas que ustedes han tenido para que entonces nuestro público que nos está escuchando puedan saber más de estas historias. Asimismo son batallas que llegan y que pueden durar tiempo e irse como pueden quedarse un tiempo más. En el caso de Dani, tuvimos que recurrir a llevarlo al Boston Children's Hospital. Y esto es algo bien importante para los padres con autismo de niños con nivel 3. Pasa mucho y ya Harvard lo tiene claro en un estudio que estaba haciendo en aquel momento, ya lo terminó, que los niños que son nivel 3 más funcionales padecen mucho de gastritis y de problemas gastrointestinales. Entonces Dani tenía desde pequeñito muchos vómitos, muchas diarreas, muchos constipations,
tenía mucho hongo, cándida en ese intestino. De hecho, en mi libro está lo que se da para ayudar a eso. Y pues, ¿qué pasó? Que él tenía un gastroenterólogo aquí en Puerto Rico y luego de 10 años atendiéndolo, porque Dani tuvo una emergencia. Aunque ustedes creerán que el autismo solamente es neurológico y que solamente da convulsiones, no. El autismo de Dani atacó sus intestinos severamente. Hubo una intuscepción a los 4 añitos, en donde el intestino delgado entró en el grueso. Hubo un torniquete, se formó como un torniquete o un lacito así. Y si eso no soltaba, mi hijo moría en 1 hora, tenía para que soltara. Entonces, yo no sabía lo que estaba pasando. O sea, volvemos, estaba dentro del mismo revolú del autismo. Y luego de eso lo lograron salvar, porque sí, lograron, ¿verdad? Pero mi hijo ese día, para que la gente sepa cuáles son los síntomas rápidos, si tu hijo vomita un color verde o violeta, así, hay algo bien malo, se está envenenando. Tienes que correr a sala de emergencia. ¿Ok? Y pedir que te le hagan un CT scan rápido. Esa es la clave, lo que me decía el gastroenterólogo, un CT. Luego de 10 años, que ya él lo sigue atendiendo por úlceras, le hicieron bullying en la escuela y cada vez que le hacían bullying en la escuela, pues él terminaba con el estómago destruido, con úlceras que le sangraban, que podemos estar hablando muchos años sobre el bullying y el autismo en otro, ¿verdad? En otro podcast. Pues el doctor me dijo, ya yo no puedo hacer más nada por él. En Puerto Rico no hay más nada para Dani. Y yo le decía, pero es que mi hijo no va a vivir en dolor. Mi hijo vivía en dolor abdominal todo el tiempo. Dani no podía ni tan siquiera ir a la escuela. Y entonces ahí es donde él dice, pues mira, te puedes ir a Boston o a California, pues, donde están las mejores personas que trabajan con niños con autismo. Y en Boston existe un doctor Timothy View, que definitivamente es experto en niños con autismo, aunque no hablen. Ojo, papás, si tienen problemas gastrointestinales, en Boston Children's Hospital está ese doctor, ese gastro. Fuimos para allá, conoció a Dani, lo metió a sala de operaciones para chequearlo con un cirujano por si acaso. Y gracias a Dios lo encontró todo bien, que fue un milagro que lo encontrara todo bien, porque todo lo que yo envié de Dani era todo sangre, todo sangrado, todo inflamado, era un desastre. Y él me dijo, mira, cuando uno tiene mucho constipation, el intestino grueso se alarga demasiado, es lo único que tiene. Pero tu hijo está ahora mismo estable, lo único es que le tengo que dar una pastilla para que el estómago, los nervios del estómago estaban hiperactivos, como si tuvieran ADD. Y eso era lo que le ocasionaba a Dani los problemas, el dolor abdominal. Entonces él me dijo, pues vamos a darle un medicamento para que le baje ese movimiento de los nervios y el dolor se va a ir. Y ya, efectivamente, Tony empezó a tomar el medicamento y se acabó el problema. Dani está sano hoy en día gracias a ese medicamento. Sí lo tiene que tomar, pero está bailando, está cantando, está haciendo su vida. Ujú. No, que fue un proceso, ¿sabes? Eso fue un proceso, no te creas. Hemos ido ya a Boston como 5 veces ya. Pero bueno, aparte de todo, ese fue una de nuestras batallas grandes con la salud de él, aparte de todo lo que te dije que él tenía. O sea, la gente piensa que porque es funcional no tiene nada. No, puede tener muchas cosas de salud Ujú. también. Sí. ¿Ok? O sea, que vamos a ser empáticos con estas familias. Tú no sabes lo que está pasando en esa casa. Aunque tú veas el niño como si nada estuviera pasando, tú no sabes. Entonces, vamos a ser empáticos. Y Sí. hoy en día, yo no sé si bueno, yo sé que sí es así. Por tanto estrés, porque tú sabes que dicen que los papás de niños con autismo pasan por el estrés de los militares que vienen de la guerra, Ujú. el mismo tipo de estrés. Y se desarrollan condiciones autoinmunes como el lupus, como el cáncer.
como diferentes condiciones porque el cuerpo está cansado de tanto estrés y actúa y se refleja de esa manera. Pues el 8 de diciembre del 2023 me diagnosticaron cáncer de tiroides. Eh, para mí fue una sorpresa porque yo pues siempre he estado saludable, entre comillas, y detrás de los muchachos, o sea, obviamente de mis hijos. Pero ese día fue como un balde de agua fría, pero porque yo dije, cáncer. Entonces hubo una persona que me dijo, y eso es algo que la gente, ahora estoy yo asumiendo esta nueva labor de hablar sobre el cáncer de tiroides, Tony, porque la gente piensa que ese es el cáncer bueno, así le llaman. Ay, muchachas, si te salvaste, te dio el cáncer bueno. ¿Qué cáncer es bueno, Tony? Ninguno. Ujú. Yo creo que ninguno. Entonces yo decía, ¿de verdad? Ah, pues ok. Cuando me operaron el febrero 14 de este año, me metieron a sala porque tenían que sacar tiroides, todo. Yo tenía tumores, tenía 9 tumores en toda la tiroides. Y yo dije, bueno, pero esto es el cáncer bueno. So, cuando abrieron, descubrieron que tengo 2 tipos de cáncer, no uno. Y uno más sencillo que otro, el otro es más agresivo. Y que tengo que tomar, pues obviamente, unos tratamientos que ya me dirán, las próximas semanas tengo cita, pero estoy pasando por esa batalla ahora del cáncer, estoy aprendiendo sobre él. Sí había escuchado sobre el cáncer, obvio, pero eso del cáncer de tiroides hay que educar demasiado, la gente no entiende. La gente no entiende y se pasa por mucho. Sí. Yo eso de que "Ay, ese cáncer bueno, el cáncer es cáncer, ningún cáncer es bueno. No, Y el cáncer lamentablemente se está llevando la vida de muchas, miles y miles de personas al año. Y eso sigue incrementando cada año. No sí, importa el tipo de cáncer. sí, Y es terrible. En Puerto Rico, ni mencionar. O ni sea, menciono. sin número de casos de cáncer y cómo ha destruido vidas y se han llevado vidas y destruido familias. Sí, ¿Sabes? Es algo que no se puede jugar, es algo que, ¿sabes? Que es una batalla y es difícil. Y sé que tú has estado y estás en esta batalla ahora mismo. Yo te sí. pregunto, si no puedes compartir, ¿cómo tu hijo ha lidiado con esta batalla que tú estás enfrentando? Mira, yo me hacía la misma pregunta cuando me dieron el diagnóstico y yo lo hablé con mis hijos. Y lo hablé bien tranquila, busqué un momento idóneo. Pero yo decía, Diego no, el grande, pues como no tiene autismo, pues él me expresa sus sentimientos bien rápido. Pero Dani no expresa sus sentimientos, no sabe cómo sacarlos. Él los tiene guardados aquí como parte de su autismo. Y yo decía, ¿cómo yo hago con él? Yo, Dani, ¿quieres ir a un psicólogo? Y me dijo, no, no, yo sigo bailando, porque él va todos los días a baile. Y están montando también una pieza para llevarla a Nueva York, así es que está bien ajetreado. Así es que él se enfocó, yo lo vi que él se enfocó en eso, pero él no me preguntaba nada del cáncer. Y un día, yo llegué aquí y me sentía muy mal y no podía caminar desde la puerta de mi casa hasta mi cama y él era el único que estaba aquí. Y yo peso, obviamente, él es flaco. Y él, yo, Dani, ayúdame. Vino rápido, me agarró y tiene una fuerza grandísima en el tronco de su cuerpo gracias al baile. Le ayudó con su hipotonía, me agarró y me llevó directo a la cama, me puso en la cama y yo le dije, y él me dice, mami, ¿qué te pasa? Y yo ahí aproveché, yo le dije, pues como parte de que no tengo tiroides, en lo que me acostumbro el cuerpo, ¿verdad? Pues me pasa esto. Y él me dice, ¿puedo decirte algo? Y yo dije, gloria a Dios, va a llegar el momento que va a hablar. Y me dijo, yo me siento triste, yo me siento raro, yo no sé qué va a pasar, pero yo tengo fe, usó la palabra fe, y yo me quedé bruta. Tengo fe que tú vas a salir del otro lado. Esa fue la frase que él usó, como los chamaquitos, tú sabes, como los muchachos. Yo tengo fe que tú vas a salir del otro lado. Y yo dije, y yo me quedé así. Y yo estaba como que,
yo dije, Señor, gracias, porque esa ha sido la bendición más grande que tú me has dado en este proceso. Que mi hijo, que no puede expresar sus sentimientos normalmente, se haya abierto y me haya dicho eso. Fe y del otro lado. Eso es lo único que yo me acuerdo. Y aparte de eso, pues como me ven bastante, ¿cómo es? Enfocada y con todo bien cuadrado, porque yo soy bien planning. Yo planifico todos mis viajes y todo porque yo me estoy atendiendo en el Moffitt Center, en el Moffitt Cancer en Tampa. Porque aquí en Puerto Rico tuve unas situaciones y no me pudieron atender. O sea, las citas médicas eran de aquí a 8 meses, a 6 meses. Y si yo tengo un cáncer agresivo, pues a lo mejor, ¿verdad? No iba a estar atendiéndome a tiempo, así que me tuve que ir a Estados Unidos, lamentablemente. Pero la idea es que mis 2 hijos, específicamente Dani, el que tiene autismo, pues lo tomó de esa manera y solamente en ese momento en que me vio flaquear fue que entonces él abrió su corazón y me dijo lo que él sentía. Eso es impactante. ¿Verdad? Sí, Sí, ¿sabes? sí. No, de la fe. Sí, eh, que eso es muy bonito lo que dijo y dilo yeah, desde aquí, ¿sabes? yeah, Porque sintió que algo estaba pasando y a pesar de las dificultades de expresarse, exacto. lo expresó perfectamente. Yo me Sí, quedé, sí, no, yo dije, increíble, o sea, yo sí lo tenía él en un colegio cristiano, pero era porque en ese colegio también no había casi nada de bullying, era un colegio bien tranquilo, y a él le gustaba porque todo era tranquilo. Dani es paz y amor, o sea, no te pongas a gritar en la casa, no discutas en la casa y pelear, como hacen muchas familias, porque él no lo va a soportar. mm, Él lo dice, él dice, no pueden sentarse a hablar. Y yo, ay Dios mío, que mucho me enseña este niño. eh, Dios, gracias por enviármelo. Yo le doy gracias a Dios todos los días por enviarlos a ustedes a la tierra, a ti y a él y a todos los demás. Porque necesitamos cambiar la gente que vive en esta tierra. eh. Todo pasa por un propósito, Yeah, todo pasa por un propósito y este proceso que yo sé que no es fácil, nada de fácil, que es una batalla que estás dando actualmente, todo lo está pasando por el propósito. Lo más importante es la fe en nuestro Creador, en Dios, en lo primero, y sé que has luchado y lo he visto en tus posts de redes sociales, he visto también las entrevistas que te hicieron en televisión, que incluyendo también entrevistaron a Dani, yeah. explicando sobre este proceso y él se expresó perfectamente en la entrevista, en apoyo. Y es lo más importante, ¿sabes? Yo por eso que yo, ¿sabes? Viendo tu historia, y me disculpa, lo digo públicamente que no lo hayamos hecho esto anteriormente. Tú sabes que yo tengo muchas cosas al momento, pero lo importante es que tenía que entrevistarte, no solamente para hacer una entrevista, sino esto es para apoyarnos los unos a los otros en nuestra comunidad, especialmente en nuestra comunidad del autismo, porque hay historias en el autismo que yo no diría que son las historias oscuras, sino historias que no se hablan mucho, ¿sabes? Porque hay realidades. Yo he ayudado a familias que padres y madres están lidiando con diferentes enfermedades, incluyendo el cáncer, y Wow. tienen que buscar, y que al mismo tiempo cuidar de sus seres queridos con autismo, incluyendo muchas veces casos severos, que, ¿sabes? Adultos, o sea, he visto de todo. Y estas son las historias que lamentablemente no se hablan mucho cuando se habla de autismo. Yo tengo esa responsabilidad, como tú también tienes esa responsabilidad, de hablar, y no solamente hablar de estas historias para hablar, sino a un llamado de acción en nuestra sociedad para hacer algo, ¿sabes? Hacer más, ¿sabes? Lo que tengamos que hacer, recursos y apoyo para poder ayudar a las familias. El autismo no se va, el autismo es una condición de vida, es un Ujú. life-term condition. Y de nuevo, no solamente las personas diagnosticadas, sino que también las personas, familias también lo viven. Y es bien importante y te agradezco mucho que nos hayas compartido de tu historia, especialmente porque yo sé que no fue fácil tú estando en este proceso para hablar de esto que estás enfrentando ahora mismo, pues yo sé que con el favor de Dios yo oraré por ti y seguiré orando,
que se haga la voluntad de Dios, que es lo más importante. Y que Dios guíe y nada, y luchar en esa batalla, que es lo más importante. Amén, amén, así será Ujú. y así es. Y yo entiendo que como tú dices, es un propósito. Me utilizó con el autismo, como te utiliza a ti con el autismo, y me está utilizando ahora con el cáncer para muchas familias que no entienden lo que es el cáncer de tiroides. Sí. Así es que estoy bien enfocada en esas dos causas ahora. Y yo tengo una condición de hipertiroidismo yo mismo. Ah, ok, ok. So, por eso que me llamó la atención también lo del cáncer. Yo no sabía lo del cáncer de tiroides, honestamente. Hay diferentes tipos de cáncer, pero yo no sabía del tiroides. No No se sabe sabía. mucho, exacto. Y tú sabes lo más importante que deben hacer, y tú también, es hacerse un sonograma de tiroides una vez al año. Así es Ujú, como tú notas y ves si los nódulos que tienes, porque casi todo el mundo tiene nódulos, ujú, pues son benignos, si son benignos, perfecto, y si no crecen. Sabes, tú los monitoreas. Pero si no te haces ese sonograma, como me pasó a mí, que yo no me lo hice, porque la verdad es que nunca me lo mandaron a hacer, me hacían sangre solamente, me daban mi pastilla de Synthroid y me decían, ah, estás muy bien en los niveles. No sabía que esto aquí se estaba complicando. sí, Sonograma de tiroides, gente, hay que hacerlo. exacto. Y María, sabes que va a haber personas aquí que van a estar viendo y escuchando esta entrevista de mi podcast. Esta entrevista que de verdad ha sido impactante, de esta historia, hablando de realidades. Tú como mamá, creando tu ser que es, a tu hijo autista, estas batallas que están enfrentando, que la batalla que tu hijo enfrentó y que está enfrentando en diferentes áreas de su vida también, la batalla que tú también estás enfrentando. Personas que nos estén viendo, escuchando, no solamente en Puerto Rico, sino también fuera de Puerto Rico. ¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo si les interesa en ayudar de alguna manera a ti en términos de donaciones para el tratamiento? ¿Qué pueden hacer para poder ayudar? ¿Cómo lo pueden hacer? Sí, yo tengo dos maneras de hacerlo para que la gente se sienta cómoda haciéndolo. Ujú, Tengo mi email, que es la dirección de PayPal, que pueden utilizar para enviarlo por PayPal si estás en Estados Unidos, que es mariaarroyorivera@gmail.com. Mariaarroyorivera@gmail.com. Si te fijas, pues es mi nombre, así es que la gente puede estar tranquila. Y si estás en Puerto Rico, que lo que está de moda es la TH móvil, ujú. pues entonces sería mi número de teléfono, mi celular, 787-470-2121, 470-2121. Pueden escribirme, pueden llamarme. Hay personas que me dicen, mira, no tengo dinero, pero voy a rezar por ti. ¿Tú me lo permites? Amén. Y yo, pues claro, vamos. O sea, y pueden donar desde $1 en adelante. No tienen que ser, ay, es que no tengo ni $10. No, con $1 llegamos. Con $1 yo puedo llegar a pagar un tratamiento. Se hace la diferencia. Así es que gracias a todos los que ya han donado y todavía necesitamos más porque parece ser que se me regó un poquito en el cuello el cáncer Ujú, cuando abrieron y en la operación se dieron cuenta y parece ser que voy a tener que coger no un solo tratamiento, sino 3 o 4. Así que ujú. vamos a ver qué pasa. Los mantendré informados. Sí, y entonces yo voy a poner toda esa información de tus redes, no solamente de tus redes sociales, para que la gente se pueda comunicar contigo también, porque tengo que tienen ¿sabe? Facebook y en Instagram, si no me equivoco. Tengo, sí, Eh, en FaceTime, tengo Facebook, Instagram, TikTok. TikTok también, ok. Para que entonces así yo voy a poner todo eso organizado, no solamente de tus redes sociales, sino también la información de que si hay una persona que quiere hacer una donación, pues te pueden Ujú. contactar si están fuera de Puerto Rico, sea en Estados Unidos, en otras partes del mundo, porque o también personas de otras partes del mundo escuchan el podcast, pues puedan hacerlo por PayPal. Si es Puerto Rico, Yes, pues que lo hacen por ATH móvil. ATH móvil. Ujú. ATH móvil. Yo voy a poner toda esa información. Mi meta es publicar este episodio lo antes posible para que entonces así las personas puedan de alguna manera apoyando y donando. Incluso pues, importante el poder de rezar. La oración no lo puedes subestimar. Es lo más importante.
es lo primero que hay que hacer, ponerlo en las manos de Dios, para que entonces así Dios, con la voluntad de Dios, pues puedas ir hacia adelante de esto. Esto no es la primera batalla que tú has enfrentado, No, y yo no, y no va a ser la última, así que yo sé que con el favor de Dios amén, vas a ir, amén. vas a ir hacia adelante. Así que María, tu historia, esta entrevista de verdad ha sido muy impactante en todas las áreas, de verdad. Y te agradezco tu tiempo por haber participado en esta entrevista. Antes de concluir esta entrevista, te voy a dar el espacio para ti para que compartas, para ver si tú si quieres compartir un mensaje para nuestra sociedad, sea de autismo, sea de la batalla que estés enfrentando, unas últimas palabras que quieras decir. Yo tengo que decir como mensaje a nuestra sociedad, porque es que tenemos que hacer un pare, tenemos que ser empáticos, y ser empáticos es eh, respetar y amar al prójimo, al que está al lado tuyo. Aunque esté haciendo lo que esté haciendo, que usted diga, esto es una locura. Sí, están ocurriendo muchas cosas feas, muchas cosas locas, pero está de nosotros poner de nuestra parte, poner nuestro granito y ser empáticos. Es la empatía, la palabra mágica aquí. Empatía lleva al amor. Así es que si tenemos empatía para los niños con autismo, para las personas con cáncer, para las personas con síndrome Down, hay tantas condiciones allá afuera, podemos lograr que todas esas comunidades aporten a la sociedad también. Lo necesitan, tienen que aportar a la sociedad y ellos están listos para hacerlo. Aunque usted crea que no porque no habla, ellos saben y escuchan. Empatía, gente, empatía y amor. Ese es mi mensaje. Y concuerdo con eso al 1000%. Hoy más, y necesitamos de eso hoy más que nunca. Y por eso es que tenemos estos espacios como este, como mi podcast, para alejarnos de todo esos negativos, pesimismo, chismes que hay, Sí, sí, sí. y la pérdida de tiempo que hay fuera, para coger este espacio para reflexionar, para ver el potencial, hablar de estas historias, especialmente lo que es el autismo. Y de verdad que de verdad que, no, te agradezco mucho, María, por haber participado en esta entrevista. Siempre eres bienvenida a esta casa. Yo sé que hay otros temas que hay que hablar del autismo especialmente, que con mucho gusto puedes venir. Y especialmente ya que el mes del autismo se está acercando, Ujú. el mes de abril. Y nada, vamos a estar orando para ti, que todo salga bien en el favor de Dios y que puedas seguir hacia adelante, apoyando a tu hijo y que ustedes puedan seguir hacia adelante con el favor de Dios. Y te agradezco mucho, muchas bendiciones para ti, María, y te agradezco mucho que hayas participado de mi podcast My Time con Tony Hernández Pumarejo. Excelente, excelente oportunidad para expresarnos a través de tu podcast. Gracias por abrir este espacio para nosotros. Y aquí a la orden, lo que necesites de mí, las veces que quieras tenerme aquí, yo vengo feliz y hablo contigo un rato. Gracias, gracias. Y gracias, María, por haber participado de nuestra entrevista en mi podcast My Time. Y si no lo han hecho, por favor, suscríbanse a mi podcast My Time a través de todas las plataformas, mi canal de YouTube, Tony Hernández Pumarejo, y también en Spotify, Apple, Google Podcast bajo My Time con Tony Hernández Pumarejo. Y este ha sido este nuevo episodio, este episodio de My Time con Tony Hernández Pumarejo. Y este es Tony, así que todos y todas que tengan un lindo día y bendecido día. Muchas bendiciones. Amén. Bueno, este es el final de otro episodio de Mi Tiempo con Tony Hernández Pumarejo. Tony espera que les haya gustado. Si desea obtener más información sobre el trabajo que realiza Tony, suscríbase a sus redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, que ahora es X, y su página de enlace. También puedes seguir a Tony en su sitio web en tonyhernandezpumarejo.com. Además, si estás interesado en conseguir una copia de su libro, Una vida autista sin libreto, puedes adquirirlo en Amazon o en cualquier plataforma de venta de libros. O puede obtener una copia a través de su sitio web. Entonces, hasta la próxima vez que nos encontréis. Gracias y tengas un día maravilloso. Bendiciones.